Vamos a dar lectura a la bendita y santa palabra de Jehová. Abrimos nuestras Biblias en el libro de Génesis, Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2. Si ya todos tenemos el pasaje en cuestión para poder dar lectura, invito entonces a todos, estando de pie, niños, jóvenes, adultos, a que podamos dar lectura a la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bendita es la palabra del Señor. Oremos. Bendito y amado Padre Celestial, delante de tu presencia, Señor, nos encontramos, dirigiéndonos a ti por medio de este ruego que hacemos en nombre de tu Hijo Jesucristo. No creemos que podemos presentarnos delante de ti a pedir alguna cosa mediante nuestros propios méritos, que no tenemos, son ningunos. Así que nos presentamos delante de ti con ruegos y súplicas, pero aferrándonos de los méritos de Cristo. Y queremos rogarte, Señor, lo que es común rogar, Dios mío, en este día, toda vez que tu palabra ha de ser expuesta. Lo primero es que concedas a tu pueblo, a este que aquí escucha, o los que pueden escuchar luego el mensaje, quizá por alguna otra plataforma digital, que conceda, Señor, un corazón dócil y un oído que sea presto a escuchar tu voz. Que no nos hagamos vanagloriosos, que no tengamos un corazón tupido, que no nos endurezcamos en nuestro orgullo y pretensión, que no nos hagamos indolentes, insensibles, indiferentes a tu bendita y santa palabra, sino que con mansedumbre recibamos en nuestros corazones la palabra tuya, implantada en nosotros, y que por ella podamos crecer para salvación, Señor. Que como bebés recién nacidos, aunque deseamos, Señor, madurar y crecer, pero como un bebé recién nacido anhela, desea la leche, así nuestras almas anhelen el alimento espiritual no adulterado, para por ella crecer para salvación, Señor. Y en segundo lugar, te rogamos por mi propia persona. Señor, como expositor de tu palabra, necesito tu ayuda y clamo por tu guianza. Unge mi predicación con tu Santo Espíritu. Haz que mis palabras tengan la precisión, Señor, que necesita para poder llegar a los corazones. Porque por sí mismas mis palabras no pueden generar nada, excepto quizá confusión. Pero dirigidas, ungidas por tu Santo Espíritu, usadas, Señor, por tu Santo Espíritu. Si estas son fieles a tu santísima palabra, que es como espada de doble filo, entonces puede penetrar hasta partir el alma y el espíritu. Y es lo que te deseo, es lo que deseo, Señor, en esta hora. Permite que mi predicación pueda dar una edificación al corazón de mis hermanos y que sobre todas las cosas pueda darte gloria y honra a ti. No me permitas desviarme, Señor, a derecha o izquierda, sino que a partir de tu palabra pueda declarar tu consejo, Señor, y llamar a las conciencias al arrepentimiento y exhortar, Señor, si tu exhortación es necesaria, alentar, si el aliento es necesario, Señor. Te ruego estas cosas, Padre, porque creemos firmemente lo que está escrito en tu palabra, que dice que la exposición de tus palabras alumbra. Señor, permíteme exponer tus palabras y que así sean alumbrados nuestros corazones. Te rogamos estas cosas, bendito Dios, en humildad, cabizbajo, Señor, agachada nuestra cabeza, cerviz doblegada ante ti, reconociéndote como Dios, como Señor, como amo, como creador, como redentor de nuestras vidas, como salvador de nuestras almas, en adoración a ti, Señor. En el nombre de Cristo, a ti, amado Padre, dirigimos nuestra oración por la alianza de tu Espíritu. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Bendito sea nuestro Señor. En nuestra serie práctica sobre la iglesia, hemos estado tratando sobre la decencia y el orden de la iglesia del Señor. En la enseñanza antepasada estuvimos hablando sobre la decencia y el orden que Jehová nuestro Dios demanda del pueblo del pacto, de la asamblea del Señor. Y vimos a partir de esto que el deseo de nuestro Dios es que su pueblo sea realmente un pueblo decente y ordenado. Realmente Dios está interesado en el orden y la decencia de su pueblo. Se nos exige como pueblo de Dios que las asambleas anhelen, aspiren y procuren materializar todos sus asuntos con el proceder apropiado y organizado que caracteriza a Dios mismo.
Mas no solo se nos exige que nuestras reuniones de adoración desechen el desorden, la anarquía, la gritería, el deshonor, la fealdad o lo inadecuado, como si a Dios solo le interesara que se desecharan estas cosas de las reuniones eclesiales propiamente, pero que a Dios fuese completamente indiferente la vida de las familias que componen la iglesia local, sino que vimos por el consejo de la palabra que el Señor demanda la decencia y el orden también para con la familia, que al Señor le agrada un hogar decoroso, un hogar ordenado, en todo sentido pleno de ambos vocablos, como venimos aprendiendo. Dios desea y demanda nuestro orden, nuestro decoro en nuestros hogares. Dios desea y demanda nuestro orden y decoro en nuestras iglesias. Ahora bien, el día de hoy, a partir de nuestro texto en cuestión, procederemos a ver algo más en este segmento. Es la enseñanza final sobre este segmento, aunque estoy completamente seguro que al no haber sido ni de cerca exhaustivo en el tema, hay muchísimas cosas en las que podríamos profundizar a partir de los principios que ya se han enseñado o predicado. Pero veremos a partir del texto de hoy la necesidad que debe tener el pueblo de Dios de llevar la decencia y orden que Dios nos demanda en la iglesia y en el hogar hacia la sociedad también, como consecuencia del deseo divino en que haya orden y decencia en toda su creación. Si Dios nos permite, haremos esto en básicamente 3 puntos, a saber, 1, titulado desde el principio; 2, el alcance del pecado; y 3, lo que demanda el Dios de un pueblo decente y ordenado. De esta manera, con la ayuda del Espíritu Santo, podremos comprender que una sociedad cristiana es realmente la única sociedad decente y ordenada posible. Por eso he titulado este sermón, Sociedad Cristiana, la única sociedad decente y ordenada. Que Dios nos ayude. Ahora bien, en el texto que nos acompaña el día de hoy, y sobre la base de exponerlo con el primer punto, es decir, desde el principio, vemos que la palabra del Señor nos muestra que Dios desea que en todo el mundo haya decencia y orden. Y lo sabemos porque desde el principio así actuó nuestro Dios. Leemos en las Escrituras que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Las Escrituras nos dicen que en el principio, cuando el cosmos no existía, Dios trajo a existencia el tiempo, el espacio y la materia. Esto es lo que básicamente significa el versículo 1 que acabamos de leer. Cuando nada de esto existía, Dios, que precede a todo cuanto existe, estaba allí y por su poder trajo la materia, tiempo y espacio a la existencia. Ahora, cuando todo esto vino a existencia, llegó en una forma primigenia, en una condición en donde no había orden ni decencia. De hecho, cuando las Escrituras mencionan en el versículo 2, la tierra estaba desordenada y vacía, quiero que note, amado hermano, el contraste que hay con el orden y la decencia mencionados en 1 Corintios 14:40, texto expuesto en las 2 enseñanzas pasadas. Hay un contraste entre la mención desordenada y vacía y la mención orden y decencia en 1 Corintios 14:40. Ahora, esto no quiere decir que Dios quería las cosas en ese estado y por eso las hizo de esa manera. Pues obviamente las modificó a continuación. Eso es lo que la palabra de Dios luego nos narra. Además, Dios bien podía haberlas hecho ya con el orden y forma que más tarde se nos narra ciertamente en las Escrituras, pero no lo hizo así. Y la razón es que Dios quiere mostrarnos de manera más enfática el deseo que estaba en su corazón de que todo tuviese el orden y decencia divinos impreso en su creación, pero que viésemos a Dios tomando el tiempo, el detalle, el esfuerzo, la organización necesaria para hacer que su creación tuviese orden y decencia. Es la razón por la cual las Escrituras nos mencionan en el mismo versículo 2
que sobre esta tierra desordenada y vacía, sobre la deforme masa de aguas y oscuridad del abismo, el Espíritu Santo se movía. ¿Y qué significa esto? Que el Espíritu de Dios, cual águila que revolotea sobre sus polluelos con el fin de hacerlos crecer, el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas para llevar a su creación al estado en el que el Señor deseaba que estuviesen. De hecho, el mismo vocablo hebreo utilizado en Génesis 1:2 para hablar cómo el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas es el mismo que se utiliza en Deuteronomio 32:11 para hablar cómo, en comparación, Dios como águila revolotea sobre sus polluelos para cuidarlos, para protegerlos, para defenderlos, para alimentarlos, para hacerlos que maduren y crezcan. Hay una clara correlación al utilizar este vocablo y decir que el Espíritu de Dios estaba revoloteando sobre la faz de las aguas y las profundidades del abismo. Dios estaba dando forma a la tierra. Quería Dios que en las Escrituras se nos mostrasen no un acto así que pudo haberlo hecho, sino a Dios interesado, moviéndose para producir orden y decencia en su creación. Desea el Señor que veamos en las Escrituras que cuando el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas, sobre la faz del abismo y las tinieblas que allí estaban, para generar lo que el resto del pasaje nos dice, entendamos entonces que el Espíritu de Dios se movía para dar orden y decencia, para que dejase de estar desordenado y vacío. Entonces, en este sentido podemos notar cómo Dios, ese mismo Dios del que hemos hablado antes, que no es Dios de confusión ni desorden, sino de orden, armonía y paz, como dice 1 Corintios 14:33, al crear las cosas, Dios procede con detalle a ordenarlas y darles la forma apropiada. Él pudo haberlas hecho en su forma primigenia, ya ordenadas y decentes, pero las colocó en una condición primigenia, desordenada y vacía, para mostrarnos el interés activo, enfático de Dios, de dar forma y orden a su creación por medio de su Espíritu Santo. Y note, hermano, esto, porque más adelante en el tercer y último punto lo vamos a correlacionar, cómo el Espíritu de Dios viene sobre la faz de la tierra para traer orden y decencia en donde está desordenado y vacío. Y hay un pueblo del cual se dice en las Escrituras que es, por supuesto, habitación del Espíritu Santo. Como un escultor ante una masa bruta de mármol, sin forma, orden ni belleza alguna, que esculpe con fuerza, precisión y detalle, y mirando más allá de la condición primigenia de su mármol, observa el estado de belleza, pulcritud, orden y decoro que llegará a manifestar su escultura mediante el trato apropiado y ordenado de su escultor, y se goza en ello, se complace de antemano en la perfección que su creación ha de tener al terminar su obra poderosa. Así Dios actúa sobre su creación. Mira más allá del desorden y la vacuidad que hay en esta deforme tierra, en esta masa de agua desordenada e indecente. Y mirando más allá de esa condición, observa con gozo, con satisfacción, el estado en el que llegará a estar por el poderoso obrar del Espíritu de Dios, moviéndose sobre esa condición. El mármol dejado a su propia condición, amados hermanos, no será capaz de alcanzar el estado decente y ordenado que solamente puede alcanzar bajo el cincel detallado de aquel cuya mente prodigiosa empuña con destreza la herramienta para trabajarla. Esto es muy evidente a lo largo de todo el primer y segundo capítulo de Génesis,
Aunque vivamos en tiempos tan ridículamente absurdos que tenemos gente que se hace llamar catedráticos o muy inteligentes y que dicen que de la nada ha surgido todo y lo que ha explotado que salió de la nada, de ese desorden luego se ordenó por sí solo. Pero no es esto lo que nos muestra en las Escrituras. Así Dios, tomando la materia de su creación, y voy a hablar brevemente de lo narrado en el capítulo 1, para que miremos cómo lo que se nos narra en el versículo 2 es porque se está desempeñando esto que se explica a lo largo del capítulo. Dios, tomando la materia de su creación, crea la luz y la separa de las tinieblas, como dicen los versículos 3 al 5. Separa las aguas y expande los cielos, como dicen los versículos del 6 al 8. Reúne las aguas inferiores en un sitio, despeja la tierra y hace que se produzca vegetación. Y que la vegetación tenga en sí misma la semilla propia de su multiplicación sobre la tierra. Mire cuánto orden y decencia. Lo mencionan los versículos 9 al 13. Luego establece las grandes lumbreras en los cielos y les determina su función, curso de acción y estabilidad. Como dicen otros pasajes, has colgado la tierra sobre la nada. Como dicen los versículos 14 al 19. Procede luego a crear vida marina y aviar, cada uno según su propio género, bendiciéndoles con la facultad de multiplicarse y poblar la tierra. Como dicen los versículos 20 al 23. Luego Dios manda que de la tierra se produzcan seres vivos terrestres, cada uno de ellos según su género. Como dicen los versículos 24 y 25. Pero cuando había de crear al hombre, obró con mayor cuidado y énfasis. El orden y la decencia de Dios fueron aún más notables aquí. No que las otras obras de creación no lo fuesen, sino que imprimió un mayor cuidado y detalle en la creación de aquella que sería la más primorosa de sus obras sobre la faz de la tierra, el hombre. Las Escrituras narran esto de una manera un tanto distinta. Esto es, un poco más especial o particular. Pues Dios pasa de dar órdenes con el poder de su voz, a decir, hágase la luz, produzca las aguas seres vivos, produzca la tierra vegetación, etc. Pasa de dar órdenes con el poder de su voz a un proceder más cercano e íntimo. Como dice Génesis 2:7. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. Lo formó, dicen las Escrituras. Y aunque Dios es espíritu y no tiene cuerpo o manos como tal, el vocablo que expresa esta verdad significa que Dios moldeó al hombre, le dio forma al hombre. Él tomó el barro de la tierra, del polvo, y le dio la forma que él deseaba que tuviese este hombre. Operó como lo hace el alfarero con aquella deforme y desordenada masa de barro, que con la destreza del alfarero, sabiduría y cuidado, llegará a ser una preciosa vasija. El barro no se hace vasija con el tiempo, sino por la destreza, sabiduría y cuidado del alfarero. Así formó al hombre y colocó hálito de vida en él, dándole de manera especial un parentesco divino. Lo creó a su imagen, conforme a su semejanza. Como dice Génesis 1, 26 y 27. Y por primera vez en la historia del cosmos, un hombre de carne y huesos se irguió sobre la tierra y respiró el limpio aire que la muy bien pensada y perfecta atmósfera retenía para él. Y se enderezó aquel hombre consciente, mirándose a sí mismo, mirando todo a su alrededor, a quien la voluntad divina le había coronado como juez de parte de Dios sobre toda la creación. Como dice Génesis 1:28, y miró por primera vez a su alrededor y estaba rodeado de esplendor y belleza, pues aparte de la belleza de toda la creación en sí misma,
Dios le había colocado en un huerto que Él había plantado especialmente para el hombre y que apropiadamente estaba en el Edén. Esto es, en el paraíso, como dice Génesis 2:8. El orden y el decoro que había en la novel creación era sencillamente hermoso y muy evidentemente ajustados para su funcionalidad, perfectas para albergar la vida y permitir no solo su existencia, sino también tomar placer de las cosas buenas que Dios había creado. Y aún Dios colocó normas para el orden y decencia en el huerto del Edén, pues mandó a Adán a cultivar y cuidar el huerto, mostrando así con esta voluntad su deseo de que el huerto se mantuviese en el estado óptimo y hermoso en el que le había sido concedido bajo cuidado a Adán, según nos narra Génesis 2:15. Hermanos, ¿qué podemos ver en todo esto? ¿No vemos acaso el proceder decente y ordenado de nuestro Dios? Dios no creó al hombre en el primer día, pues habría perecido de inmediato, pues las condiciones no eran aptas para su existencia. Vemos allí el cuidado de Dios, el pensamiento de Dios, razonando para que el orden permita la funcionalidad, la habitabilidad, la vida misma. En todo vemos este orden. La tierra estaba desordenada y vacía, y Dios hizo todo lo que era necesario para que pudiese llegar a tener orden y decoro. Y entonces sí, hizo al hombre y lo colocó en la tierra. Vemos el orden y el decoro del Señor en todo el resto de la creación cuando razonamos acerca de ello. La luna sigue de forma fiable un patrón cíclico. Todos los planetas orbitan de manera establecida y ordenada dentro de los parámetros de su propia galaxia. El ciclo del agua se mantiene. Las estaciones van y vienen de una manera prevista y esperada. No hay caos, no hay azar, no hay desajuste. Tal orden en el universo no es un accidente, sino que refleja claramente la voluntad y la mente del Creador. Aquellos que se dedican a estudiar las distintas áreas de la naturaleza, científicos, biólogos, químicos, etcétera, pueden observar diferentes elementos del universo y discernir patrones y leyes, o lo que llamamos leyes. Solo porque hemos observado por muchísimo tiempo que se mantiene de manera constante, se repite de manera frecuente y constante, invariable. Y le llamamos leyes, sin reconocer que la jurisprudencia de esas leyes proviene de aquel que lo creó todo. Debido al orden que el Señor puso en la creación, podemos ver esto. Sin Dios resulta absurda la idea de buscar orden en la naturaleza. Sin Dios no hay ni puede haber orden alguno. El desorden por sí mismo solo trae más desorden y confusión. Pero Dios, que es todopoderoso y sabio, hace posible y efectivo el orden y la comprensibilidad de las cosas. Y es de hecho el orden y la sabiduría que se muestran a todos los hombres por medio de las cosas creadas. Como lo menciona el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 20. Y Dios hizo las cosas, hermanos, no solamente con el orden funcional, como si el énfasis de Dios hubiese sido solamente el orden o regulación para lo práctico y funcional, como si solamente le interesara lo práctico del asunto, sino que es evidente que pensó también en el decoro y la decencia, pues pensó en la belleza de la gama de los colores, el deleite de varios sabores, como dice Génesis 2:9, el agrado de los buenos olores y las fragancias, o el placer de escuchar la melodía del canto de las aves y toda cosa buena y hermosa. Pues no en vano dicen las Escrituras, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno, y bueno en gran manera. Como dice Génesis 1:31. El decoro en toda la extensión de su significado. Dios el decorador. Dios el decente. Dios el que hace las cosas
honrosamente, estéticamente, honorablemente, hermosamente. ¿Qué es esto finalmente? Que Dios llama al orden y decencia buenos y buenos en gran manera. El cómo Dios ha obrado y el cómo luego habla acerca de su propia obra muestra claramente que no solamente Dios es un Dios de orden y decencia, sino que realmente nadie que se llame cristiano puede negar o discutir que es la voluntad de Dios que el cosmos tenga orden y decencia. En segundo lugar, o el segundo punto, hablemos sobre el alcance del pecado. Ahora, en un muy definido contraste con lo recién mencionado, el esplendor, el orden de la creación que Dios imprimió en su obra, resulta evidente el día de hoy que aquel orden y decencia que Dios imprimió en su creación al principio se ha visto seriamente erosionado por un factor contrario. Un factor que se opone y lucha abiertamente contra lo mencionado anteriormente. Este factor que desentona con el orden y decencia colocados por Dios en su creación es el pecado, que fue estimulado por Satanás, pero ejecutado por el ser humano en la creación de Dios. La sociedad que se desarrolla sobre la base del pecado no puede, por la naturaleza misma de los presupuestos y principios religiosos de la mente caída en pecado, producir una sociedad con verdadera decencia y orden. Desde el principio, el pecado tergiversó todas las cosas, erosionó el orden y la decencia que Dios había impreso en la creación. No decimos que el pecado haya borrado todo orden y decencia, porque por la gracia del Señor aún vemos belleza en la creación del Señor, y por la misericordia del Señor, su orden en algunos aspectos se mantiene, como por ejemplo, aún nuestra tierra rota sobre su propio eje. Aún nuestra tierra se traslada alrededor de nuestra estrella primaria. Pero el pecado ciertamente ha erosionado el orden y la decencia en la creación. En Génesis 3 se nos narra el inicio de esta catástrofe. Literalmente, catástrofe. Un malaventurado evento que ha sacado del orden todas las cosas, que ha erosionado cada área del cosmos. Y el resto de las escrituras nos confirman que el pecado siguió haciendo de las suyas para pervertir la decencia y subvertir el orden en la creación. Por supuesto, no es el pecado en abstracto que ha generado todo esto, sino más bien el pecado siendo entendido como la aspiración y o práctica contrarias a la voluntad divina, expresada como ley para su creación. Pues así lo dice de manera sencilla el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 4, cuando nos dice que pecado es infringir la ley de Dios, es decir, en contra de la manifestación del orden y la decencia divina. Cualquier aspiración hacia ello o cualquier práctica contra ello es lo que se denomina pecado, porque eso es infringir la voluntad de Dios expresada en su ley. Esta infracción de la ley de Dios, de la voluntad de Dios hecha manifiesta y revelada en sus escrituras, la llevan a cabo los hombres en el mundo desde aquel primer pecado cometido en el precioso huerto del Edén. Ahora coloquemos el pecado en contexto para que veamos el alcance del mismo, para que entendamos de alguna manera la excesiva pecaminosidad del pecado. Las características, tanto como las consecuencias del pecado en aquel momento, aún siguen repitiéndose el día de hoy. Dios tenía perfecta comunión con el hombre antes del pecado. Pero esto se rompió miserablemente.
Note cómo en Génesis 3:8 Dios se paseaba en el huerto a la brisa del día. Y esta era la clase de hermosa, privilegiada e íntima comunión que gozaba nuestro padre Adán con el Dios creador. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué hizo el pecado? Cuando el hombre pecó, se escondió de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto, como dice Génesis 3:8 al final. ¿Puede notar esto, amado hermano? Aquel lugar que era escenario de la hermosa relación paternal entre Dios y el ser humano se usaba ahora como un pretendido escudo para ocultarse del Dios que todo lo ve. Los árboles que especialmente Dios en amor había diseñado y les había dado para deleite de la vista y sustento de la vida, como dice textualmente la palabra, ahora eran usados para ocultarse, cuales malhechores contra aquel que les había dado con amor todos los bienes que en toda su vida habían recibido. Y a partir de allí ese huir y esconderse delante de Dios, o ese pretender esconderse como si realmente podemos huir de Dios y no ser observados por Él. Ese pretender esconderse que tuvo Adán, ese pretender huir de Dios en el pecado, ese usar de los bienes de la creación del Señor contra Dios mismo, esa perversión tanto de la persona misma como de lo que le rodea, se vendría a repetir en las siguientes generaciones hasta el sol de hoy. De tal suerte que el Señor mismo miraría más adelante, y como dice Génesis 6:5, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Adán fue creado para sojuzgar todas las cosas debajo de la autoridad de Dios, con la venia de Dios y conforme a la voluntad de Dios. Lo vemos en Génesis 1:28. Así le bendijo Dios. Le coronó para en nombre de Dios sojuzgar todas las cosas bajo la venia de Dios y con la bendición de Dios, el agrado de Dios mismo. Pero el pecado desfiguró todo esto. Y ahora el hombre pretende sojuzgar la creación de Dios de una manera autónoma y no bajo la autoridad de Dios. Lo hace de una manera que es desaprobada por Dios y enfrentado a la visión y voluntad de Dios, usando todo lo que le pertenece a Dios de una manera pecaminosa y abiertamente hostil contra Él. Y es esta la forma, es este el orden que está pretendidamente colocándose como principal en el mundo hoy, por medio de los impíos que juran o perjuran que esa es la forma de sociedad más decente y ordenada que puede existir. La que está basada sobre principios totalmente caídos, contrarios a la voluntad del Creador. Y vemos cómo es apañado este orden y decencia en todas las áreas de la vida. Alimentación, salud, economía, educación. Cada una de las áreas podemos ver cómo el pecado ha subvertido el orden y cómo en el desorden no puede permanecer la decencia o el decoro. Por consecuencia lógica, estos desórdenes, esta hostilidad contra el orden de Dios ha traído una falta de decencia. El mundo se va volviendo cada vez más indecente en tanto que rehuye del orden de Dios. Lo que hace o debiera mostrarnos la excesiva pecaminosidad de nuestro pecado delante de Dios como raza humana es que no solamente somos criaturas de Dios, hechos por Dios y a su imagen y semejanza, sino que estamos utilizando todo lo que a Él le pertenece y que Él ha creado, y que un día fue creado para nuestro deleite, pero para ser usado para la gloria de Dios y bajo sus dictámenes, su regulación y orden, con la decencia que Él imprimió en la creación. Todo eso lo estamos usando contra Él.
Pudiéramos considerar esto mediante las palabras de arrepentimiento que se expresan en las oraciones puritanas del Valle de la Visión. Más propiamente en la oración "Aún peco" del Valle de la Visión, cuando se afirma de la siguiente manera: mis facultades han sido usadas como armas de insurrección en contra tuya. Como un rebelde he abusado de mis facultades y he servido al odioso adversario de tu reino. En efecto, cada uno de los que componen la raza humana ha actuado de esta manera. Las facultades que no nos vienen de otro que de Dios mismo, porque de Él proviene toda buena dádiva y todo don perfecto, hemos utilizado nuestras facultades, nuestras fuerzas, el entendimiento que Dios nos ha dado, nuestras habilidades, el tiempo, los recursos, todo en hostilidad contra Dios, subvirtiendo el orden de Dios y volviéndonos cada vez más indecentes por abandonar el orden. Asimismo, pero sin el afecto de arrepentimiento que claramente tiene la oración en el Valle de la Visión, se comporta hoy el hombre para con Dios por causa del pecado. Ahora, como consecuencia de la intromisión del pecado en todo el mundo, podemos observar una clara tendencia pecaminosa hacia el desorden y la indecencia en todas las cosas, que como un cáncer va degradando a la sociedad desde dentro. Como pudiéramos tener un muy valioso y preciso resumen en Romanos 1, desde el 22 al último versículo. Como incluso el orden y el uso natural de los cuerpos se van cambiando. La indecencia, eso es indecencia, ahí está reflejado y escrito. Hombres con hombres se encienden en su lujuria. El orden de Dios no les satisface. Lo que Dios llama decente no les parece decoroso. El orden y la decencia en el ser humano han sido subvertidos. Todas las demás áreas de la vida donde el ser humano pecador hace presencia, a todas ellas el hombre en sí mismo le comunica las marcas pecaminosas de la indecencia y el desorden. Y esto pudiéramos claramente verlo en Romanos 3 del 10 al 18. Cómo actúa el hombre, cómo habla el hombre, cómo piensa el hombre. Y en todo lugar y tiempo en el que está, este es su mecanismo de actuar siempre que el pecado está en su conciencia para subvertir el orden y la decencia de Dios en la creación. En la moral, los afectos y las relaciones. En el vestirse y el hablar. En los colegios, hospitales y gobiernos, en el trabajo, las artes, el entretenimiento, la música, la televisión, el cine, las redes sociales, e incluso en algo infantil como los dibujos animados. En todo, claramente ha permeado el desorden y la indecencia del pecado. Y a de usar el colirio divino la iglesia, se ha dejado de observar que el pecado está trastornando el orden y la decencia que Dios demanda y se ha empeñado que la tierra tenga. El pecado entonces ha venido a desfigurar aquella hermosura y sustentabilidad de la creación a la que Dios creó en orden y decencia. Y muchas veces es tan abundante el pecado que la indecencia y el desorden alcanzan a las iglesias también, miserable y lamentablemente. Pero esto nos lleva al tercer lugar, o tercer punto. El pecado en el mundo es un problema, sí. Pero el pecado no es el estado final de todo, ni es Satanás el que vence en la historia. Por eso debemos hablar de lo que demanda el Dios de un pueblo decente y ordenado. A veces podemos sentirnos como creyentes abrumados por lo mucho que abunda el pecado a nuestro alrededor. Pero hemos de decir algo de manera muy franca y sencilla. Por lo general abunda el pecado porque no se hace aquello que Dios manda hacer. Las escrituras dicen, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, dice Romanos 5:20, la sección B.
Cuando sentimos en este contexto que hay abundancia de pecado en nuestro alrededor, y es verdad, no se necesita demasiada evidencia para ver la indecencia que hay a nuestro alrededor y el desorden. Pero si vemos que abundó el pecado, ¿qué está pasando? Pues las escrituras dicen que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Dios ha cambiado? ¿Será que Dios ha cambiado? Esto es algo que sencillamente no podemos ignorar. La gracia de Dios abunda más que el pecado. La gracia sobreabunda. Hay más gracia en Dios que pecado en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que el pueblo de Dios ha caído en algunos engaños muy efectivos de Satanás. Y en vez de ser consonantes con Dios en su respuesta hacia la condición indecente y desordenada del mundo, algunos prefieren aislarse y enclaustrarse en sus cuatro paredes. Otros son insensibles e indiferentes al mal en el mundo. Les da igual. Ni se enteran qué sucede. Siempre que no les toque a ellos directamente no hay problema. Y otros incluso, aún peor, enseñan que no hay nada ya que hacer. Todo está perdido. Solo debemos orar y esperar el regreso de Cristo. No me malinterprete, hermano. Debemos orar y debemos anhelar junto con el Espíritu el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pero con acciones como estas, amados hermanos, lo único que puede esperarse lógicamente es que el mal permanezca y se multipliquen. Pero esto es altamente pecaminoso delante de Dios. Pecaminoso digo, y ya sabemos lo que es el pecado, porque es ir en contra de la expresa voluntad de Dios con respecto a este asunto. Estas y otras acciones similares son desvaríos evangélicos y formas maquilladas de apostatar de la misión del pueblo del pacto en el mundo de Dios. E incluso debería considerarse que tales formas de proceder no son sino acciones que favorecen al adversario del reino de Dios. No puede interpretarse de otra manera. No puede entenderse de otra manera. Si mis acciones no expanden el reino de Cristo, sino que favorecen o perpetúan el mal que el adversario del reino de Dios está sembrando en el mundo, entonces ciertamente mis acciones, aunque yo no lo haga con la intención de favorecer al adversario del reino, pero mis acciones están favoreciendo al adversario del reino de Dios. Permítaseme justificar mis aseveraciones. Voy a dar 7 puntos dentro de este tercer punto. En primer lugar, en este tercer punto, o 3.1, o del pecado de Adán, el orden y la decencia del mundo creado por Dios comenzaron a subvertirse y erosionarse respectivamente. La desobediencia de Adán en el Edén dio lugar a que la naturaleza pecaminosa y la muerte pasara a todos los hombres. Como está escrito en Romanos 5:12, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. La indecencia y el desorden por causa de la naturaleza pecaminosa se ha transmitido a todos los hombres. En segundo lugar, pero el plan de Dios no es dejar que permanezca la indecencia y el desorden del pecado en el mundo. Dios no creó el mundo para que permaneciese en indecencia y desorden. Y esto es más claramente evidenciado en que para esto envió Dios, el Padre, a su Hijo unigénito. Como está escrito en 1 Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Las obras del diablo estimularon y propiciaron que el ser humano terminara con el pecado, sojuzgando la creación de Dios de manera autónoma, que se hiciera ley para sí mismo, que no quisiera tener la autoridad y la ley de Dios sobre sí mismo, que anduviese en el mundo de Dios sin la aprobación de Dios y enfrentado a la visión y voluntad de Dios, y que por consiguiente, obviamente, haya desorden e indecencia en el mundo. Entonces el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. Y si esto es así, y obviamente lo es porque la Escritura no puede ser quebrantada,
El Hijo de Dios entonces apareció para deshacer ese sojuzgar humano autónomo, sin la aprobación divina y hostil a Dios. ¿Puede entender eso, hermano? ¿Me puedo explicar? Si el pecado ha hecho que el hombre se vuelva autónomo y sojuzgue la tierra sin la aprobación divina y en hostilidad contra Dios, y el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo, y que el hombre esté actuando de la manera que actúa es por causa del pecado estimulado por Satanás mismo desde el Edén, entonces ciertamente el Hijo de Dios apareció para restaurar el orden y la decencia que el pecado erosionó. En tercer lugar, la base sobre la cual descansa el factor que deshace las obras del diablo se encuentra en el Evangelio de Jesucristo, el cual claramente nos informa que el Dios Todopoderoso, Santo, justo, bueno, misericordioso, lleno de gracia y verdad, se hizo carne para redención. Y redención no únicamente de las almas, como algunos tienen una visión sumamente mutilada de la redención de Jesucristo. Dios no vino a salvar unas cuantas almas. Dios vino a salvar el cosmos, a redimir todo aquello que ha sido trastornado, subvertido por el pecado. Es en este sentido que Dios encarne, que el Dios encarnado, el Verbo, el Logos de Dios, Jesucristo, es en este sentido que es llamado en las Escrituras el postrer Adán, como dice 1 Corintios 15, 45. Y este es el meollo del asunto en este tercer punto. Es más que adecuado por muchas razones teológicas considerar a Cristo como el postrer Adán y que la Escritura considera a Cristo como el postrer Adán. ¿Por qué llamarle postrer Adán? ¿Por qué hacer una especie de conexión con el primer Adán? Porque hay un marcado contraste. Porque el primer Adán tuvo que haber hecho algo que finalmente no hizo. Y que este postrer Adán, entonces, porque eso se cumple la conexión, tiene que haber hecho. Son muchas las razones teológicas para esto. Pero nos bastan enumerar las pertinentes a nuestro caso, o al menos algunas de las más importantes. Adán fue tentado en el paraíso, desconfió de la palabra y falló obedeciendo a Satanás. Génesis 3 del 1 al 7 lo demuestra. Pero Cristo fue tentado en el desierto y venció con la palabra obedeciendo a Dios. Nota el contraste. Uno en el huerto del Edén, en el paraíso, rodeado de belleza y esplendor. El otro, el postrer Adán, rodeado de sequedad, de infortunio, de pecado alrededor en la creación, porque no había pecado cuando Adán desobedeció. Cuando fue tentado y desobedeció, no había pecado en la creación. Pero cuando Cristo fue tentado, toda la creación estaba bajo pecado y maldición. Él fue tentado en el desierto. La diferencia es que él venció con la palabra y obedeciendo a Dios. El primer Adán no hizo esto. Falló miserablemente. Mateo 4 del 1 al 11 nos muestran a Cristo venciendo la tentación como ese postrer Adán que necesitábamos y necesitamos aún. Cristo vivió la vida perfecta que aquel primer Adán no vivió. Y esto debe ser para nosotros absolutamente claro y evidente. Y mientras Adán trajo la condenación a las almas y la maldición a toda la tierra, como dice Génesis 3 del 17 al 19, el postrer Adán, en cambio, trajo una bendición para deshacer las obras del diablo, dando salvación a las almas y redención al cosmos. Nota, hermano, cómo el primer Adán es un canal que resulta para nosotros de juicio y maldición. Pero este postrer Adán resulta para nosotros un canal ¿de qué? De bendición y vida eterna. De restitución, de restauración. En una palabra, de redención. Como está escrito en Romanos 5 del 18 al 19. Así que, como por la transgresión de uno
vino la condenación a todos los hombres de la misma manera, atención a esa frase, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ciertamente Cristo ha venido para ser nuestro representante, como el primer Adán era en aquel entonces nuestro representante. Pero hay una gran diferencia. El primer Adán falló miserablemente. El postrer Adán hizo todo lo que el primer Adán debió haber hecho y no hizo. Cumplió perfectamente. Cuarto lugar, o 3.4. Es este el contexto del recién mencionado Romanos 5, 18 al 19, donde aparece la mención de que la gracia divina sobreabunda cuando abunda el pecado. Es decir, el texto subsecuente, el 20. Es en este contexto en que ese texto aparece. Pero ¿para qué sobreabunda la gracia? Preguntemos. Podemos entender que Cristo, como postrer Adán, venga. Y por supuesto, así como la desobediencia del primer Adán trajo condenación, maldición, indecencia y desorden, la obediencia de este postrer Adán traiga bendición, vida eterna, orden y decencia. Y nos dice la Escritura que entonces abunda, cuando hay el pecado abundante, sobreabunda la gracia. Es legítimo preguntar, resultaría edificante, estimulante a nuestro razonamiento. Preguntar, ¿para qué sobreabunda la gracia? ¿Para decir que sobreabunda la gracia y ya? ¿Pero seguir viviendo como si no sobreabundara la gracia? ¿Cuál es el fin? No debemos especular acerca de esto. Las mismas Escrituras nos lo dicen, y lo dicen exactamente en el versículo después. En Romanos 5:21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¡Aleluya! ¿Qué nos muestra la palabra del Señor? La gracia del Señor sobreabunda cuando abunda el pecado. ¿Vemos abundante pecado a nuestro alrededor, hermanos? No creo que ahora alguien vaya a decir, no es mucho, es poquito. Si lo dice, ya sabemos cómo está su visión. Debería acercarse al valle de la visión. Debería utilizar el colirio de Dios que limpia los ojos para poder mirar y ver la realidad espiritual. Abunda el pecado, es la verdad. Pero las Escrituras son la verdad. La suma de tu palabra es verdad, dice el Salmo 119. Así que esto es verdad. La gracia del Señor sobreabunda cuando abunda el pecado. Pero si esto es verdad y la gracia sobreabunda, y es verdad porque no puede ser quebrantada la Escritura, entonces la gracia sobreabunda para que reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces algo está pasando con nosotros, porque no estamos entendiendo esto que la Escritura nos dice. Si abunda el pecado y por el pecado el desorden y la indecencia, se nos dice que sobreabunda la gracia en contraste con el pecado. Por lo tanto, si el pecado trae indecencia y desorden, y abunda el pecado y por lo tanto abunda el desorden y la indecencia, si sobreabunda la gracia y la gracia trae orden y decencia, ¿qué debería estar sobreabundando? Sino el orden y la decencia. Pero no es esto lo que estamos viendo. Entonces aquí está pasando algo malo. Y está pasando algo malo y no podemos decir que es la gracia de Dios. No podemos mirar al cielo y acusar como el primer Adán después de pecar. Tú eres la culpa por lo que has hecho. En el caso del primer Adán, la mujer que me diste. Y acusar a Dios por nuestra vergüenza, nuestro pecado, nuestra pecaminosidad, nuestra mancha, nuestra locura. No podemos mirar hacia el cielo y decir, el pecado abunda, pero no veo que tu gracia sobreabunde.
como llamando a Dios indirectamente mentiroso. Dices que sobreabunda la gracia, pero yo no veo sobreabundando la gracia y veo pecado por doquier. ¿Realmente seremos tan odiosos e infames, tan blasfemos y pretenciosos, tan soberbios, que no hemos de ver que si abunda el pecado y nosotros no vemos el sobreabundar de la gracia, sean nuestros ojos los que deben ser limpios en vez de acusar de mancha a nuestro Dios? Realmente el Hijo de Dios, como postrer Adán, ha venido a devolver el orden y decencia a todo el cosmos que fue severamente dañado por el pecado del primer Adán. Que la gracia sobreabunde y reine, dicen las Escrituras. Que la gracia sobreabunde y reine, dicen las Escrituras. Considérese el asunto, hermanos. Si antes el pecado abundaba y reinaba, y estas son las palabras del mismo apóstol Pablo inspirado por el Espíritu, si el pecado hacía esto, abundaba y reinaba, ahora Cristo ha venido para que la gracia sobreabunde y reine de la misma manera que el pecado había estado abundando y reinando, con la diferencia que la gracia sobreabunda. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. ¿No abundó y reinó el pecado con la indecencia y desorden en todas las áreas del cosmos? Pregunto. ¿Solo un área de la vida ha trastornado el pecado o todas las áreas de la vida? ¿Ha traído indecencia y desorden el pecado a una sola área del cosmos o a todas las áreas del mundo? Entonces debemos decir que es precisamente para esto que sobreabunda y reina la gracia de Dios. ¿Para qué? Como hemos visto, para deshacer por la justicia de Jesucristo las obras del diablo, trayendo el orden y decencia que fueron pervertidas en el mundo por la caída del primer Adán. En quinto lugar, o 3.5, ¿qué papel tiene la iglesia en esto entonces? Digo, si todo lo que se nos menciona es la gracia de Dios, el poder de Dios, el Hijo de Dios siendo el postrer Adán, nos representa a nosotros, vive la vida perfecta que nosotros no podemos vivir, ni pudo tampoco el primer Adán, hace todas estas cosas, digo, con la expresión que es coloquial, que pito tocamos nosotros en este concierto. Y respondo, uno muy importante también. Así como por causa del primer Adán, todos los hombres que están en ese Adán actúan en indecencia y desorden en todas las áreas del mundo, haciendo abundar el pecado del primer Adán en todas las áreas del mundo, así también todos aquellos que están por la fe en el postrer Adán, que es Cristo, deben actuar conforme a la decencia y el orden del postrer Adán. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 cuando nombra a Cristo como el postrer Adán. Dice, como el terrenal, así los terrenales, y como el celestial, así también los celestiales. Los que están aún en el primer Adán, que no han sido transformados por la sobreabundante gracia de Dios, ellos siguen pensando, actuando, hablando, proyectando como el primer Adán en pecado, en indecencia y desorden contra Dios. Todo el designio de los pensamientos, de los corazones de ellos, hay una sola sentencia sobre eso. ¿Qué dicen las Escrituras? Todo el tiempo, ¿qué? Lo bueno, y a veces falla. Todo el tiempo hacia el mal. Pero cual el celestial, así también los celestiales. Este postrer Adán celestial, venido del cielo. El orden y la decencia que ha traído, nos dicen las Escrituras, que deben ser emulados por nosotros. De donde se desprende y se entiende claramente que aquellos que aún siguen imitando la indecencia y el desorden del primer Adán, es probable que no estén injertados en el postrer Adán. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Confío en que pueden apreciar rápidamente que, como se ha dicho,
Si el pecado abundó para muerte, desorden e indecencia en manos de los que están en el primer Adán, porque Dios dijo, y vio Jehová que era mucha la maldad sobre la tierra. Es decir, la progenie de Adán, llevando la imagen de su padre Adán, como dice Génesis 5, multiplicó la indecencia y el desorden en la creación de Dios. Si la muerte, el desorden e indecencia en manos de los que están en el primer Adán abundó, ciertamente la vida, el orden y la decencia sobreabundarán en manos de aquellos que están por la fe injertados en el postrer Adán. Así como los impíos actúan sojuzgando autónomamente la creación de Dios sin la aprobación divina y hostiles a Dios, generando más desorden e indecencia en el mundo, los que están en Cristo, en cambio, se les ha dado la capacidad de juzgar todas las cosas en el mundo conforme a la mente de Cristo. Como dice 1 Corintios 2, del 15 al 16. Actuando siempre bajo la venia de la autoridad divina y exaltando el nombre del Señor en todo, aprovechando así esa gracia que sobreabunda y que reina con ese mismísimo fin. Penúltimo punto, 3.6. Por evidente que sea, no podemos dejar de mencionar, hermanos, que lo que se ha afirmado se entiende mejor cuando tenemos en consideración lo que Dios demanda al pueblo del pacto. Si Dios obró desde el principio con orden y decencia en su creación, la cual fue pervertida por el pecado, y envió a su Hijo para deshacer las obras del diablo, y nos ha dado vida y gracia que sobreabunda y reina, ¿qué demanda el Señor de nosotros? Pues podríamos decir de manera sumaria que las Escrituras nos mandan de esta manera: que discipulemos a todas las naciones, bautizándoles y enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor ha mandado. Eso está mandado y escrito, y es palabra de Dios en Mateo 28, del 19 al 20. No es que solamente debemos predicar el Evangelio. Es una parte esencial del trabajo, pero no es la única parte del trabajo. Discipulado de las naciones encomendó Dios a su pueblo del pacto. La gran y santa comisión no es mero evangelismo, en lo cual muchas iglesias fallan, por cierto. La santa y gran comisión es discipulado de las naciones. Y esto consta de bautizar las naciones y enseñarles a que guarden todo lo que Él ha mandado. Dios tiene interés de que el mundo guarde su palabra. ¿Y quién tiene el deber de enseñar al mundo? ¿Quién es la maestra de las naciones? ¿Quién es la ayuda idónea de aquel que posee el reino y la facultad de autoridad sobre el mundo? La iglesia del Señor. ¿Qué significa discipular? Leemos palabras como estas, pero ¿realmente entendemos lo que leemos? ¿Por qué querría el Señor que las naciones sean discipuladas? ¿Por qué manda a la iglesia a enseñar a las naciones y discipularlas? ¿Por qué? ¿Por qué debemos enseñar a las naciones a que guarden específicamente todas las cosas que el Señor ha mandado? ¿Será que Dios desea que no solamente la iglesia sea decente y ordenada, sino que enseñe al mundo a guardar decencia y orden? Y que así como en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas para traer orden y decencia, así el mismo Espíritu que está en la iglesia de Dios se mueva ahora para traer orden y decencia en el caos que el mundo tiene. ¿Será esto lo que anhela Dios y demanda? Todas estas preguntas deberían poder responderse de una manera relativamente fácil si tan solo entendiésemos cuál es el propósito de Dios.
Si tan solo no estuviésemos tan ensimismados. Esto dice la palabra de Dios, mostrándonos el deseo divino de que el mundo no esté en desorden e indecencia. Nos han mandado a enseñar a las naciones que guarden todo lo que Dios ha mandado. Esta es la razón también, queridos hermanos, por la cual se nos exhorta y advierte diciendo en Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La sal es un gran agente conservante natural. Fuera del día de hoy que la sal pueda ser reducida simplemente a tener sabor en la comida y una sal de muy mala calidad de hecho y muy alterada, no era esta la razón principal del uso de la sal en aquel tiempo, sino que se usaba como agente conservante natural. El freezer no existía, la nevera no existía. La sal conserva de la putrefacción y la descomposición. Por eso afirmaba antes que si el pecado se propaga como si nada, siendo que la gracia sobreabunda y reina, es porque el pueblo de Dios o no está presente en ese lugar, o lo está, que es peor, sin hacer lo que debe hacer. Porque si la iglesia de Dios es sal, ¿qué debe entender la iglesia de este siglo con respecto a eso? ¿Qué cree, hermano querido, que Dios te está diciendo al decir que eres sal de la tierra? ¿Crees que te está diciendo tú eres el que trae el sabor a la tierra? Estarías entendiendo las escrituras desde el ridículo y reducido uso o propiedad de la sal que tiene la sal el día de hoy. Y no entendiéndolo desde el sentido en el que Cristo lo dijo. El sentido en el que Cristo lo dijo es sal que preserva de la descomposición. En las escrituras del Antiguo Testamento, ninguna ofrenda se presentará sin sal, sin la sal del pacto de tu Dios, dicen las escrituras. Desde un principio, siempre el Señor estuvo mostrando la necesidad de la preservación de la descomposición, que nosotros mismos, en nuestras ofrendas, en nuestra adoración, en nuestro caminar dentro de la asamblea, en nuestro caminar dentro de nuestros hogares y finalmente en nuestro caminar dentro de este mundo fuera un caminar salado. Que no solo nuestro hablar, como exhorta el apóstol Pablo, sea sazonado con gracia y sal, sino toda área de nuestra vida. Pues para eso somos sal. Si somos sal, hemos de preservar. De allí que, al perder su capacidad de preservar, Cristo diga, sin ningún tapujo, que ya no sirve para nada, sino para ser desechada y pisoteada en las calles por los hombres. Un cristianismo insípido, y no estoy hablando de sabor, un cristianismo insípido es un cristianismo inservible. Un cristianismo que no sala, que no preserva de la descomposición, que no actúa como la propiedad de la sal debería actuar, solo queda ser desechado, pisoteado por las calles. Y es lo que en gran medida el cristianismo en muchas partes, al menos en Occidente, está recibiendo por su insipidez. Es exactamente la misma razón por la que inmediatamente de ese texto Cristo manda diciendo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Hay buenas obras que deben ser vistas por los hombres para que ellos glorifiquen al Padre en el cielo. Hay buenas obras del pueblo de Dios que deben ser como la ciudad asentada sobre la cima de un monte que no se puede esconder. Pero hemos ganado una clase de concepto que sencillamente va en contra de lo que muestra la palabra del Señor. La idea es la misma. Esto que hemos dicho de Mateo 5, 14 al 16 es la misma que de Mateo 5, 13. La misma. ¿De qué sirve la sal si pierde su capacidad de preservar, hermanos? De nada. De nada sirve, es mejor pisotearla. ¿De qué sirve la luz si se coloca debajo del almud y no sobre el candelero para alumbrar a todos? Si es una luz que no alumbra, si es una luz que es inútil, de nada. Es lo mismo que apagarla, no sirve, es inútil. Pero muchos creyentes están viviendo así el día de hoy. Son sal insípida o son luz debajo del almud. Y luego, con orgullo, con arrogancia, de alguna manera pretendemos que la gracia no está sobreabundando y reinando, porque nos encontramos repletos de pecado. No es Dios el que ha fallado. Es su pueblo que otra vez, como el ciclo que se mostró en las Escrituras y se ha mostrado un montón de veces, ha vuelto a apostatar de la voluntad de Dios. Algunos simplemente reducen su fe para ser vivida entre las paredes de su hogar o su iglesia. Algunos ni siquiera viven la fe dentro de la iglesia ni de sus hogares. Y a otros no les importa que en el mundo abunde el desorden y la indecencia. Y de hecho participan en el pecado que hace que fructifique el desorden y la indecencia, invitando con su propio pecado a que los impíos blasfemen el nombre de nuestro Dios. Pero las Escrituras nos muestran un camino distinto. El creyente debe ser portador y debe ser implementador del orden y la decencia característico de nuestro buen Dios. Porque eso fue lo que se nos mandó a hacer. Fue con este fin para lo cual el Señor nos prometió su presencia en compañía hasta el fin del mundo. Allá en Mateo 28 y 20. Versículo 20. Como trae consuelo y esperanza a nuestro corazón, saber en algún momento de angustia, Dios está con nosotros. Cristo ha prometido estar acompañándonos hasta el fin del mundo. El fin del mundo no ha llegado, Cristo está con nosotros. ¡Aleluya! ¡Qué bueno! Cristo nos prometió su compañía con un fin. Y no es necesario especular cuál es el fin. Ese mismo pasaje lo muestra. Nos prometió su compañía para que enseñásemos a las naciones a guardar todas las cosas que Él ha mandado. Y no para que estemos holgazaneando o desentendidos de nuestro deber pactual. Para luego decir, oh Dios, hay mucho pecado a mi alrededor. Y sufrir las consecuencias de tu desvarío y necedad. Como una y otra vez se mostró en las antiguas Escrituras. Pueblo rebelde y contradictor. Mirando la gracia de Dios, no la observaban. No le prestaban atención. Así está una parte del cristianismo el día de hoy. ¿Qué diremos acerca de esto? Debería resultar sencilla la conexión y mirar cómo ese Dios Espíritu Santo, que se movía sobre la faz de las aguas para traer orden y decencia al estado primigenio de la tierra, está en nosotros hoy para usarnos precisamente para traer orden y decencia. Que no solamente explícitamente se nos ha ordenado,
sino que se nos da el Espíritu Santo para que pueda cristalizarse. Para esto vino Cristo, para deshacer las obras del diablo, para redimir no unas cuantas almas, sino el cosmos. Adán fue colocado en el huerto con un fin. Dicen las Escrituras que para cultivarlo y cuidarlo. Y le fue dada Eva como ayuda. ¿Ayuda qué? Ayuda idónea ¿de quién? De Adán. ¿Para hacer qué? La tarea que Dios le había dado a Adán como su hijo en la tierra. Como ayuda idónea en la labor del cultivo y preservación del huerto, de manera que un día el huerto, por ese cultivo y preservación, se expandiera, llenar la tierra con las bendiciones de Dios. ¿Sucedió eso? No. Punto número 2. El pecado rompió con esto. Ciertamente al postrer Adán le ha sido dado el mundo entero por heredad, dice el Salmo capítulo 2. Y otras muchas porciones de la Escritura. Para regirlo y traerlo a su estado de orden y decencia. El postrer Adán también cultiva y cuida el huerto de Dios. Un Edén que va expandiéndose sobre la faz de la tierra. Su reino, cual huerto que se cultiva y cuida, se expande sobre la faz de todo su dominio. Y su ayuda idónea, la iglesia, debe ocupar el lugar que le corresponde al lado de Cristo, sirviendo a la expansión del reino de Dios, cultivando y preservando el plantío de Jehová, el huerto del Señor, el paraíso del Señor Jesucristo. Los principios de nuestro reino traen el orden y la decencia que le hacen falta a esta tierra. Y así como Adán tenía el cultivo y el cuidado que le hacía falta al resto de la tierra, y para el cual tendría a su amada ayuda idónea, así la iglesia, como amada ayuda idónea del Señor Jesucristo, tiene el deber de ayudar en la labor de cultivar este reino, de cuidar los intereses de este reino. ¿Se da cuenta por qué? Por esta razón es precisamente por la que Jesucristo incluso puede colocar primero esto que la comida y el vestido. ¿No es verdad? ¿No lo dicen así las Escrituras? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas en el contexto de sustento y abrigo os serán añadidas. El reino de Dios y sus principios van incluso primero que las necesidades más básicas nuestras, comida y vestido. Y cuando nosotros vivimos entregados primero a la comida y el vestido, ignorando los principios del reino de Dios, no cultivando ni preservando lo que Dios ha mandado que se cultive, ¿por qué cree usted que estamos rodeados de abundante pecado? Por último, o 3.7, la cuestión de nuestra esperanza. Nuestra esperanza debe verse alentada por estas palabras de nuestro Señor. Cuando hay esperanza, las personas pueden entonces obrar más diligentemente. Cuando no hay ninguna esperanza, el alma siente que no hay razón de hacer nada. Pero hay una esperanza en Cristo. Es esta también la razón por la cual hay una clara diferencia, y lo diré muy claramente, entre una escatología que es pesimista, que no tiene ninguna esperanza de que sus actos, sus hechos, sus esfuerzos puedan rendir algún fruto en este mundo, y una escatología que se afinca o se aferra con todo en las promesas del Señor. Y esa esperanza entonces les da el valor, el arrojo de saber que hay un sentido en entregarse en sacrificio vivo al servicio del reino de Dios. Y son las palabras mismas de la Escritura las que deben fungir para nosotros como la base de nuestra esperanza. No las especulaciones de los hombres, ni siquiera
como cierta forma de escatología en el presente hace, interpretando el cosmos por medio de las noticias escabrosas, lúgubres que aparecen en los periódicos o en las noticias. Nuestra esperanza y nuestra perspectiva de las cosas debe aferrarse a lo que las Escrituras dicen, sin ignorar que las noticias sean reales. La palabra de Dios es aún más real. Y Cristo mismo dice en Mateo 16:18 que aunque la iglesia luchase contra el Hades mismo, ¿qué dicen las palabras de nuestro Señor? Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Si esto no es esperanza, ¿qué puede darte esperanza? Si eso no es asegurarte precisamente la conquista y la victoria, incluso antes de comenzar a luchar. Pero quienes no tienen esto en su alma y conciencia, es lógico entender que no quieran embarcarse en una lucha en la que por correspondencia lógica crean que van a perder, mientras las palabras de Cristo son distintas. Dice que el esfuerzo y la labor de la iglesia, llevada por el Espíritu Santo que se mueve en nosotros sobre la faz de este mundo, trae decencia y orden. Y que si el Hades se opone a nosotros, ni sus puertas prevalecerán. Hermanos, note quién está en cuál lugar. Pero analicemos si queremos ver noticias de la realidad. Notemos cómo está la condición de la iglesia hoy. Es la iglesia la que porta el ariete de la fe para golpear con estruendo y fuerza las puertas del Hades, porque eso es lo que este texto dice. La iglesia de hoy, engañada por los artilugios de Satanás, ha cerrado sus puertas para ponerse de rodillas a orar diciendo: Señor, ven, mientras el Señor le ha mandado a salir y batallar. Y son las puertas de muchas iglesias las que están recibiendo los golpazos de los arietes del Hades y no al revés. Pero el texto dice algo contrario. Dice que son las puertas del Hades, no las de la iglesia, las que están llevando los embates y los golpes. ¿Qué muestra esto? Una iglesia militante. Una iglesia que lucha, que batalla, que entiende su papel, rol y función en el mundo. Que entiende lo que significa ser ayuda idónea de aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores. De aquel que es llamado postrer Adán. En su labor de deshacer las obras del diablo. Eso es lo que muestra ese texto. No solamente una iglesia que sale y no se encierra en sus puertas, sino una iglesia que sale con un fin muy claro. Es una iglesia valiente, se desprende del texto. No le tiene miedo ni a la muerte. Eso es lo que significa Hades en el griego, Seol en el hebreo, el lugar de los muertos. La iglesia no le tiene miedo a la muerte. Las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Y por qué? ¿Por qué debería la iglesia hacer esto? Porque nuestro encargo de parte de nuestro Dios es la línea de fuego para el rescate de aquellos que están atrapados por la muerte, para que la luz de la vida eterna en Cristo resplandezca sobre ellos. Nos amamos más a nosotros mismos que a Dios. Es la razón por la que no seguimos su parámetro, su mandamiento. Es la razón por la que nos pesa hacer lo que nos manda. Es la razón por la que sencillamente nos parecen gravosos sus mandamientos. Nos parece fastidioso. Hay otra vez esto. Hay otra vez leer la Biblia. Hay otra vez pararme a orar. Hay otra vez ir a la iglesia. Hay otra vez evangelismo. Sal insípida que no sirve para nada, excepto para ser pisoteada en las calles. Tu fe, oh insípido hipócrita, será pisoteada en las calles. A ti hablo, que profesas fe en Cristo hipócritamente, serás pisoteada en las calles. Porque lo promete Cristo, no porque sea el deseo de mi alma. Con indignación, pero con amor lo clamo.
Recuerdo una frase que me marcó mucho hace unos años atrás de un misionero. Decía: muchos buscan el lugar más cómodo para ellos plantar una iglesia. Yo estoy comprometido con Cristo en plantar una misión en las mismísimas puertas del infierno. Son palabras que ejemplifican haber creído y entendido este pasaje. Que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Que la iglesia es la que prevalece. Que la iglesia es la que vence. Que hay esperanza en estas palabras. Que hay consuelo como ningún otro en la palabra de nuestro Dios. Que es por esta causa por la cual también Jesucristo nos dice en Mateo 13:33, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Este es el concepto del reino de Dios bíblico. No el reino que se recoge, que cierra las puertas, que huye de la confrontación. No el reino que se amalgama al desorden y la indecencia del mundo para no tener que tener problemas con el mundo. No un reino que baila al son del compás del mundo. Es un reino que como levadura se expande y leuda todo. Eso es esperanza para nuestra alma. Es combustible para nuestra alma. O debiera serlo. Que se nos garantice la victoria, que se nos garantice la expansión del reino y aún así nuestra alma no arda de ver que la decencia y el orden de Dios se expandan junto con su reino en cada área. ¿Qué pasa con nosotros? Recordemos el sueño e interpretación que Dios dio a Nabucodonosor por medio de Daniel. En Daniel capítulo 2 del 31 al 49, en donde ese sueño Dios habló a un rey impío y le mostró en ese sueño una montaña creciente, la montaña del reino de Cristo, una montaña que terminaría cubriendo toda la tierra. Había una efigie, una estatua con diferentes materiales, cada uno de ellos representando distintos gobiernos humanos del mundo. Y la cabeza, que era Nabucodonosor, el imperio más grande, era de oro. Nabucodonosor más adelante hizo una estatua completa de oro, porque no le agradó la interpretación de Daniel. Y hay creyentes que en la práctica viven sin agradarle la visión de Daniel, al parecer. Porque en la visión que interpreta Daniel, la visión y sueño de Nabucodonosor, que interpreta Daniel, Daniel le dice de parte de Dios, no me imagino cómo sería hablar delante del emperador de la época para decirle, tu reino va a ser desmenuzado. Esa es la iglesia. Esos son los ministros de la verdadera iglesia, como Daniel. Una piedra cortada no con mano humana, no es de procedencia humana, dará contra la base misma de la estatua que representan esos gobiernos y la destruirá. Y cayendo la estatua por un lado y la piedra por el otro, de esa pequeña piedra se forma un monte que cubre toda la tierra. No hace falta explicar que también cubrió a la estatua caída. Esa pequeña piedra, queridos hermanos, es la venida primera de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestro Señor Jesucristo predicaba de la manera en la que los evangelios nos dicen: el reino de Dios se ha acercado, es tiempo. Arrepentíos y creed en el evangelio. El reino de Dios se ha acercado. Nuestra esperanza y seguridad para hacer lo que debemos hacer no debe descansar en especulaciones, sino en el fundamento estable de las palabras de Dios.
para que así desechemos la indiferencia, la negligencia, el pesimismo y la ociosidad. Si buscamos vivir conforme al orden y la decencia del reino de Dios en nuestras iglesias, en nuestros hogares y en la sociedad también, entonces esforcémonos por hacer lo que Dios nos ha mandado hacer y enseñemos al mundo a que guarde esto en la sociedad. Entonces, tan cierto como que un poco de levadura ciertamente terminará fermentando toda la masa, así también nuestra enseñanza, nuestra obra será luz y sal, dando lugar a que miremos el levantamiento de una sociedad cristiana, la única sociedad que en contraste con la impía sí puede tener verdadero orden y decencia en todo. Que Jehová nos reprenda y nos ayude. Puestos de pie, vamos a orar. Amado Padre, bendito Dios, clamo a ti en esta hora, Señor, que desmenuces los corazones duros, que rompas el orgullo de nuestras almas, que enciendas un fuego, Señor, en nuestra vida para arder como sacrificio vivo encendido delante de ti hasta que nos consumamos completamente. Oh Señor, como Jim Elliot oraba a ti y decía, ¿soy inflamable acaso, Señor? ¿Puedo ser encendido por ti? Te ruego que quites el asbesto de mi vida para que pueda ser llama de Dios. Así te ruego, Señor, por nosotros todos. Quita aquello que no nos permite arder en tu presencia para llevar a cabo tu obra, para sembrar nuestra vida con un fin más alto que nuestra vida misma. Permítenos ser fieles a ti, Señor, para no decir, Señor, que tu Espíritu está con nosotros. El mismo Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas y del abismo y de las tinieblas para traer forma y orden. Y nosotros sigamos, Señor, en desorden e indecencia. En nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras iglesias, en nuestros lugares de trabajo, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestros estudios, en cada área, Señor. Perdona nuestra maldad y pecado, que ha sido mucho. Y te ruego, bendito Dios, que nos dirijas al arrepentimiento genuino y verdadero, para que no seamos hollados por los hombres, Señor, y finalmente destruidos por ti, desechados por ti, porque es lo que tu palabra nos muestra, Señor, que de entre tu pueblo del pacto hay una generación apóstata, entregada a sí misma, vanagloriosa, que se olvida de tus mandamientos, de lo que has mandado hacer. Tú destruyes esa generación para poder dar lugar a otras generaciones que se levanten con el deseo de hacer tu voluntad. Y ellos entonces alcanzar la promesa. Luchar y alcanzar y coronar la promesa. Tú has dado promesas, Señor. Es deber de tu pueblo levantarse y luchar para desarrollar estas cosas. Creyendo, por supuesto, pero no una fe estéril, no una fe sin obras, que es muerta, que es la fe de los demonios, sino la fe que obra por amor. De estas cosas, Señor, rogamos ante ti, confesando nuestro pecado, rogándote que te apiades de nosotros y que nos levantes. En Cristo Jesús te ruego esto. Amén.